A lo largo de la historia, hoy mismo, ante este marco explicativo se producen posicionamientos muy diversos que varían en función de cómo se valora cada uno de los elementos y las relaciones que podamos establecer. Veamos algunos ejemplos de las orientaciones curriculares básicas. La pulsión reproductora respecto de la transmisión cultural que los adultos desarrollan sobre las generaciones de jóvenes, junto a las tradiciones escolares disciplinarias, preocupadas por el orden, la disciplina en el comportamiento, y las concepciones dogmáticas de la enseñanza, han investido a los contenidos del currículum de una autoridad, de cierta sacralidad, que los legitima y les da la validez incuestionable, así como la garantía de que representan verdades perennes, lo cual no se corresponde con el valor que hoy sabemos que tienen. Entre las tradiciones curriculares, la Ilustrada valora la cultura como un nutriente que construye al ser humano, es decir, los contenidos son los materiales que hacen desarrollarse a este hacia cotas de mayor plenitud. Desde una posición tradicional, que a veces raya con un cierto fundamentalismo, suelen apoyarse posiciones como, la verdad está en los textos y en la voz de quien enseña, una premisa apoyada en una larga tradición de la educación clásica y liberal que indica el criterio de relevancia de lo que ha sido elegido en el texto curricular. La cultura escolar a reproducir se autojustifica como lo mejor de lo posible, se nos presenta de manera natural como el texto, el canon indiscutible. En coherencia con este punto de vista, las instituciones educativas tienen que ser, inevitable y fundamentalmente, reproductoras. El currículum tiene que ceñirse a los aspectos académicos, es la guía de los procesos, la brújula que marca el orden lógico de la secuencia de los contenidos, la demostración de su dominio será el criterio del éxito escolar. El papel central que tiene el libro de texto en el desarrollo del currículum, su posición monopolística de la información o del conocimiento en las aulas, la dependencia que respecto de los mismos tiene un sector importante del profesorado, son otros componentes del enfoque reproductor tradicional, que no necesariamente tradicionalista. El libro de texto ha llegado a convertirse en el agente prácticamente exclusivo del desarrollo del currículum, en unos niveles de enseñanza más que en otros. Para otros, el contenido no es algo que nuestra mente absorbe, como un tejido hace con el agua, y que se puede volver a recuperar oprimiéndolo o que, simplemente, se evapora dejando incólume su capacidad de absorción, sino que educativamente es algo valioso en tanto se absorbe, se incorpora y se convierte en tejido. Lo importante es, pues, la cualidad o la competencia de la que dota al aprendiz. No se trata de sustituir los contenidos por los procesos, como a veces se ha dicho, o por la nada y el vacío cultural, como les gusta decir a algunos críticos del sistema educativo actual y defensores añorantes de un pasado que nunca existió o que, de haber existido, sería de uno pocos. El giro epistemológico hacia el alumno cuenta con una larga tradición en la enseñanza primaria y mucho menos en la secundaria, donde la lógica de la materia o disciplina se impone hoy en día con facilidad a cualquier otra consideración. Incluso en esta, el giro hacia el aprendizaje y el proceso de la construcción de significado se aprecia como una causa del deterioro de la calidad de la enseñanza por algún sector del profesorado. Parece como si todo lo que estamos acostumbrados a hacer se estuviera haciendo bien y no cupiera atisbar y ensayar otras posibilidades. Mentar las necesidades de los alumnos es ceder el terreno para después lamentarse del declive de la enseñanza. Hoy y entre nosotros, es en el nivel de secundaria donde más se identifica al buen texto del currículum con la buena práctica y los buenos resultados, mucho más de lo que ocurre en la enseñanza universitaria. Cuando esa lógica falla, el motivo se busca en otra parte, en la familia o en el nivel anterior. La crítica progresista al academicismo, desde finales del siglo XIX y durante los 2 primeros tercios del XX, había puesto el dedo en la llaga de la inadecuación de la forma del conocimiento asentado como saber escolar para adecuarse a las necesidades del alumno, conectar con su desarrollo y hacer de él un ciudadano responsable que entendiese la vida que le rodeaba. Los contenidos de la escolaridad asentada no servían para estos propósitos, su lógica interna, en el mejor de los casos, no podía servir de guía para la enseñanza. A los contenidos logocéntricos se opuso la escuela a la medida del niño, Claparede, los centros de interés, de Crowley, la escuela al servicio y para desarrollar la experiencia, Dewey, la escuela sin contenidos en busca de la felicidad, Neil, y otras utopías románticas. Más tarde, la psicología, aceptando el principio constructivista de la elaboración del conocimiento, planteó el aprendizaje como un proceso de elaboración y reconstrucción interna en el que lo nuevo interacciona con los significados previos que tienen los sujetos.
El significado supone centrarse en las representaciones internas de la información, en la cultura subjetiva, lo que no es comprensible sin apelar al significado público compartido que es la cultura. Como dirá Brunner, 1991, la psicología exige un vuelco cultural que rescate la construcción del significado como objeto de atención preferente. El giro constructivista significa que la cultura escolar se superpone, rivaliza y se relaciona con la cultura previa de referencia de los sujetos. El aprendizaje debe ser un proceso de depuración, enriquecimiento y ensanchamiento de la experiencia personal nutrida de la experiencia social. Debe comenzarse desde donde esté el alumno, en progresión, y estableciendo puentes entre la meta y su experiencia. Watts y Bentley, 1991. Es la vuelta a Dewey, 1967. Todo el conocimiento escolar tiene que considerar las concepciones previas del alumno, las representaciones culturales, los significados populares propios del estudiante como miembro de una cultura externa real a la escuela. Aronovitz y Girox, 1991, Grignon, 1991 y 1994. Una reivindicación apoyada por la enajenación que siente el alumno ante la cultura escolar que niega en muchos casos la suya propia y que produce el alejamiento de los jóvenes de las escuelas. Pero estas ideas tienen un efecto contradictorio, parcialmente desintegrador, porque, si bien Dewey, 1944, página 63, preconizaba en su credo pedagógico que el verdadero centro de correlación de las materias escolares no es la ciencia, ni la literatura, ni la historia, ni la geografía, sino las propias actividades sociales del niño, él mismo reconocía que es imposible encontrar la selección necesaria y la dirección de la cultura escolar en la experiencia, los principios generales de la nueva educación no resuelven por sí mismos ninguno de los problemas de la dirección y organización reales o prácticas de las escuelas progresivas. Dewey, 1967, página 18. Bajo la óptica de la experiencia cultural subjetiva, la discusión curricular queda muy pendiente de la categoría aprendizaje y menos de la de contenidos. Si el criterio para introducir contenidos en la actividad de enseñanza, así como para determinar su secuencia, es la maduración de la experiencia, ese criterio lo ha de encontrar el profesor en cada situación, porque no existe como norma generalizable o como proyecto cultural. Es una perspectiva a considerar en la acción de enseñar que no proporciona dirección en cuanto a la decisión básica, qué cultura impartir. El saber al servicio del pragmatismo productivo desde el siglo XIX y muy especialmente durante todo el XX, la validez educativa y social del conocimiento científico ha sido valorada en función del uso utilitario que podría hacerse de él en el dominio sobre la naturaleza. El saber no es válido en tanto que pueda formar a las personas, sino en la medida en que ayuda a producir cosas y a controlar procesos naturales y sociales. No se sabe por saber, sino para producir, para aplicar. El interés por la utilización técnica del saber es consustancial a la producción industrial y más plenamente a la sociedad postindustrial, donde el dominio de la información es parte de la productividad, factor añadido a los dos componentes clásicos de capital y trabajo, como certeramente ha señalado Habermas, 1987, el valor práctico del saber ya no reside en su capacidad para mejorar a las personas y, a través de la racionalidad infundida, permitirles una vida más libre, más humana, no dirigida por dogmas irracionales, mejorando su conducta y las relaciones entre los hombres. Por el contrario, todo tiene que encontrar un reflejo en la productividad económica. La ciencia, dice este autor, se ha hecho ajena a la formación en la medida en que ha impregnado la praxis profesional, página 338.